buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren, tema de la semana. Iniciamos tema de semana. El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren. Y vamos iniciando semana y vamos iniciando tema también. El tema de la semana, ya lo escuchó usted, este inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Y bueno, voy a hacer una clara distinción entre el comportamiento psicopático que todos podríamos tener, cuando ya se rebasa esa rayita, cuál es la característica, pero hay otro que es sumamente peligroso porque están entre nosotros y son personas funcionales y son personas que interactuamos con ellas en el día a día y son excelentes conversadores, pero sin gota de conciencia, que en el mejor de los momentos lo aprovechan para ser el perfecto depredador, en donde podría utilizar su puesto, podría utilizar su dinero, podría utilizar su capacidad crediticia, podría utilizar cualquier cosa que usted se imagine para su beneficio. Y entonces a esto se les ha llamado los psicópatas de cuello blanco. Personas como usted y como yo, que funcionan perfecto, de hecho tienen un lugar en la sociedad, pero también hacen estragos con los demás. Entonces, vamos a platicar primero del perfil. ¿Qué sucede con un psicópata? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cómo son sus relaciones? Y luego, de a poco, vamos a ir profundizando en ellos. Yo sí le diría que no utilice la información que le voy a dar el día de hoy como para diagnosticarse o diagnosticar a los demás. Es únicamente información. ¿Sabe por qué? Porque se requiere de mucho más para poder decir, sí, este sujeto tiene una personalidad psicopática. Quiero decirle que todos en algún momento de nuestra existencia tenemos esa personalidad, esos rasgos de personalidad. Le vamos a llamar rasgos de personalidad psicopática. Pero ya tener una personalidad psicopática, bueno, requiere un análisis mucho más profundo. Quizás usted diga, sí, algunos de estos rasgos son míos o los veo muy presentes en mi compañero de trabajo o en mi pareja o en mi hijo, pero son únicamente rasgos. Para poder definirlo como personalidad se requiere de mucho más, ¿no? Le voy a poner primero algo que es sumamente sencillo, que todos en algún momento lo hacemos y que nunca nos imaginaríamos que es un rasgo de psicopatía. Por ejemplo, está usted en el semáforo, está usted en la cola de la vuelta y siempre llega un gandalla que se adelanta, atraviesa toda la cola, se pone hasta adelante y da vuelta. Ese es un rasgo psicopático. Usted dice, ¿pero cómo? Claro, porque no está respetando la regla, y no respetar la regla es un rasgo psicopático, ¿no? En la medida que lo haga permanentemente, entonces estaríamos hablando ya que se aproxima más a una personalidad psicopática. Si a este comportamiento le sumamos el querer todo para sí y nada para los demás, en donde él tenga o ella tenga la mayor ganancia de cualquier cosa, ya le sumamos otro rasgo, ¿no? Cuando vemos que hay poca empatía con los sentimientos de las otras personas, no tomando en cuenta también la necesidad del otro, entonces ya le sumamos otro rasgo. Y la suma de varios rasgos, entonces decimos que es un perfil, ¿no? Entonces por eso vamos a hablar sobre el perfil, pero en el ámbito de los sentimientos y de las relaciones. Hay una lista que se llama checklist de las psicopatías. Y ahí nos permite identificar a los psicópatas con muy bajo riesgo de equivocarnos. No le voy a dar esa lista, solamente vamos a ver algunos de los rasgos. Esto
nos permite, dentro del campo de la psicoterapia y sobre todo en el área criminalística, distinguirlos de un delincuente a secas, ¿no? O simple y sencillamente de una mera desviación social. Sabemos que difícilmente se van a confundir aquellos que sencillamente no respetan la ley con los que tienen un perfecto trastorno del que le voy a platicar. Por eso le decía yo, son personas con rasgos psicopáticos, pero no tienen este trastorno de personalidad. Las características más notables de este perfil son, por ejemplo, una mente simple y superficial, ¿no? Estas son dentro de las emociones interpersonales. Podríamos decir, bueno, tienen una mente simple y superficial. No miden riesgos, no consideran al otro. Le voy a explicar, ¿qué le parece si primero las enumeramos y luego le explico cada una y ver dónde está el límite entre ya una desviación social y simple y sencillamente tener una mente superficial? Estaríamos hablando de una mente superficial contra ya una impulsividad, ¿no? Una personalidad egocéntrica y presuntuosa, pero también cuando ya llegamos al límite donde hay poco control de una conducta, ya no estaríamos hablando de una personalidad egocéntrica, sino ya de poco control en esta conducta, ¿no? Falta de remordimiento de culpa, remordimiento o culpa, y la otra es una necesidad de hacerlo porque les genera excitación. Por ejemplo, podríamos hacer algo inadecuado que me puede generar cierta culpa, si usted es una persona sana y funcional, cierto remordimiento, pero un rasgo psicopático es que no tengo remordimiento por lo que hice. Simple y sencillamente no me da ningún remordimiento, ningún sentimiento de culpa. Pero el extremo, ya tener un trastorno de esta categoría, es que lo hago porque siento esta excitación del momento, ¿sí? Es este gusto por hacerlo, ya me excita, ya me gusta hacerlo, ¿no? Puede tener una falta de empatía, pero el extremo es una falta de responsabilidad en lo que está haciendo. Puede ser una persona manipuladora y una persona mentirosa, pero cuando ya se cree la mentira, cuando la platica como algo, como un hecho, como que existió, entonces estaríamos hablando de una personalidad psicopática, ¿no? Y a veces, cuando muestra algún tipo de emoción, son emociones siempre muy banales, ¿no? El extremo es una conducta antisocial. Entonces, vuelvo a aclarar. Esta, la lista no, por supuesto no la agotamos, son únicamente algunos puntos que le menciono, pero es una herramienta clínica compleja de uso profesional, para que ni empiece a diagnosticar. Fíjese que tengo, porque a veces me llegan a consulta, tengo un compañero con conductas psicopáticas, y yo digo, Madre Santa, ¿de dónde se sacó el checklist? ¿Cómo fue que le hicieron el diagnóstico? ¿De dónde sacó esta información? Ah, porque lo escuchó en algún programa y como yo lo dije o como lo dijo Juan Cuerdas, entonces ya lo toman como tal, ¿no? Vamos a hablar específicamente de qué es una mente simple y superficial. Los psicópatas son muchas veces ingeniosos y se expresan muy bien. Tienen el don de la palabra, ¿no? Pueden ser un excelente conversador, muy ameno, muy divertido, aparte, con respuestas muy rápidas y muy inteligentes, y frecuentemente cuentan historias poco probables, pero terminamos por creérselas. De alguna manera nos convencen de esa veracidad. Ellos siempre quedan bajo la mejor luz. Le voy a poner un ejemplo de una conducta psicopática, un rasgo. Por ejemplo, personas que estamos en una reunión, están hablando de algún viaje y hablan del viaje o del lugar, ponga Ginebra, ¿no? Y entonces dicen, fíjate que una de las cosas que me sorprendió de Suiza es Ginebra porque
tienen hasta un parque, donde tienen un reloj que funciona, pero hecho de puras flores y súper bonito. Fue algo que me llamó muchísimo la atención y es uno de sus atractivos, bla, bla, bla. Y entonces sale el psicópata. Sí, pero no sé si viste también una silla que tienen gigantesca, que tiene 3 patas y una la tiene cortada pues como por la mitad. También es otro de los atractivos. Y cuando estamos platicando de eso, decimos, ya estuvo, ¿no? Seguramente en su última vacación fue y sabe de lo que estamos platicando. Porque a todo mundo le hace pensar que sí lo conoce con su intervención. Nunca dice, en Discovery Travel yo vi que había tal o cual cosa, o también me fijé que había una gran cantidad de, o fíjate que en una encuesta, en un artículo, en el Facebook, en X, observé y me di cuenta que tenían tal y cual. ¿Tú lo conoces? No. Él lo platica o ella lo platica como que casi se siente en la silla. Bueno, entonces, esto es un rasgo psicopático. Quiere decir que esta persona queda muy bien parada con su conversación, participó, pero mintió, ¿no? Sí conoce esta historia, sí tiene esta información, pero no porque haya viajado hasta allá, sino porque tiene una información. Y esa es otra de las características de estas personas. Se las saben de todas, están bastante bien informados, ¿no? Y por supuesto, pueden ser muy efectivos a la hora de presentarse con los demás como una persona con gran sapiencia, que son encantadores y que son amables, porque eso sí, maleducados nunca, maleducados nunca. Por eso le hablaba yo de una mente simple y superficial. Vamos a salir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.